Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Nuestros miércoles de criminogénesis, como cada miércoles, damos las gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa, porque de la mano de Alejandro Carlos Espinosa y de Criminogénesis, la revista, es que nuestros invitados del día de hoy nos traen temas impresionantes, muy importantes. Hoy tenemos con nosotros, queridos amigos, desde Guerrero, desempacadito desde Guerrero, está por acá con nosotros el doctor Álvaro Adame Arcos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a INADEC TV, un programa Más que Leyes, Educamos la Conciencia acá, maestro. Muchas gracias, Delia, gracias por invitarme a este su prestigiado programa. Ya lo teníamos, ya sabíamos de él, teníamos referencias de este programa y hoy tuvimos la oportunidad, gracias a ustedes, de poder compartir, de poder visitarlos, de poder conocerlos, estas prácticas, instalaciones y sobre todo que llevan implícita el espíritu jurídico, el espíritu de crear una cultura de la legalidad, o como bien dices, educar la conciencia, porque sabemos que todo el mundo tiene conciencia, de todo el mundo se dice o nos decimos que estamos conscientes de esto, de aquello, pero lo cierto es que es un tanto cuestionable, porque si tuviéramos conciencia no habría tanto error, tanta falla, y vemos que con mucha frecuencia se cometen sanciones porque se pasó un semáforo, porque se estacionó en doble fila, porque se cruzó en lugar prohibido. Entonces, este programa creo que tiene, ahí es donde reviste esa importancia, crear esa cultura de la legalidad. Agradecerte y agradecer también al doctor Alejandro Carlos Espinosa, que ya referías, ya citabas, esta amable invitación. Quiero decirle quiero decirte que tengo el gusto de conocerlo desde hace más de 10 años, fue mi maestro en un posgrado, desde ahí nos coincidimos en muchos aspectos académicos y de ahí para acá nos hicimos, aparte de buenos colegas, excelentes amigos. Él con frecuencia nos visita al estado de Guerrero, a la Universidad Autónoma de Guerrero, en Acapulco, en fin, da cursos, da cátedras, y pues allá lo recibimos con mucho afecto, con mucho aprecio, porque es una gente, ya bien lo decías tú, una gente muy desprendida, una gente muy generosa en el aspecto académico, comparte los conocimientos el vasto caudal de conocimientos que tiene, lo comparte, ¿no?, con todos sus discípulos, con sus alumnos, con sus compañeros maestros, en fin, yo le guardo un muy especial aprecio. Y pues agradecerte este foro, este espacio, porque me das la oportunidad de platicarte muchos aspectos que nosotros estamos llevando a cabo en el estado de Guerrero, en Chilpancingo Guerrero. De Guerrero se hablan miles de cosas. Exactamente, por eso le digo que ahorita este programa se va a poner buenísimo, maestro. Muy bueno, muy bueno. Alejandro Carlos Espinosa con ese desprendimiento, pero aparte ese tema especializado, porque hablar de derecho militar no cualquiera puede. Sí, no cualquiera. Entonces yo le decía muchas veces a él, le decía, hay temas que incluso se contraponen, derechos humanos y derecho militar, ¿no? Y sí, sin embargo en ambos domina ampliamente, ¿no? En balde fue el último juez participante en la Interamericana, ad hoc, ¿no? sí, Ad sí, hoc. sí. Entonces dices, bueno, eso tiene un mérito grandísimo. Sí, claro. Acabábamos, la semana pasada todavía andaba en Grecia, ¿no? Entonces, igual en ponencias, en conferencias, llevando en alto el nombre de nuestro país, a final de cuentas, claro, los jurisconsultos mexicanos repartidos en el mundo, compartiendo lo que en jurisprudencia y en el mundo jurídico de México se desenvuelve. Sí, no, sin duda, definitivamente, pues es un orgullo para nosotros que somos sus amigos, saber de esos logros, esas participaciones que tan atinadamente hace en diferentes países y ciertamente, ¿no?, el haber sido juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no cualquiera lo hace, ¿no? Mexicanos han sido muy pocos, han sido muy pocos, sí, hemos tenido a Sergio García, el doctor Sergio García Ramírez,
al doctor Fix Zamudio, actualmente Eduardo Ferrer MacGregor, y en fin, creo que otro más por ahí. Pero son tan pocos que incluso los podemos se cuentan con los dedos y sobran dedos. Entonces eso es muy importante. Y la parte de la y ahí revista, está el doctor Alejandro. Ahí está el doctor Alejandro. Y aparte la parte de la revista especializada, maestro querido, porque muy pocos saben que la revista Criminogénesis también se traduce a otros idiomas, también se reparte en el mundo. Entonces, queridos amigos, por eso nuestra felicidad al compartir los miércoles con la revista Criminogénesis, porque la pluma que escribe y que podemos leer aquí en México es lo mismo que se comparte también en el mundo, hablando de casos muy relevantes en nuestro país. Pues nuestro querido maestro invitado el día de hoy es licenciado en Derecho Constitucional. ¿Dónde estudia Derecho, maestro? Yo estudié la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Guerrero. Allá hay un posgrado y en aquel entonces, en el 2008, cuando la estudié, que llevaban a diversos académicos de aquí, del INACIPE, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM y de diferentes otras instituciones. Y ahí es donde fue a darnos clase precisamente el doctor Alejandro. Ahí es como lo conozco, nos conocimos ahí en el aula, yo como alumno y el maestro, el catedrático. ¿Y su alma mater? La Universidad Autónoma de Guerrero, esa es mi alma mater. Claro, he hecho ya muchos cursos aquí en INACIP, pues una ocasión nos encontramos en el INACIP con usted. Sí, afortunadamente he tenido la fortuna. Sí, gracias, igual. Pareciera grandísimo y en todos lados nos encontramos. Y eso es así es. Siempre aprendiendo. Dicen los que saben que el abogado que no sigue estudiando cada día es menos abogado. Es menos abogado, eso lo dice. Sí. Entonces, hablando de nuestras leyes, que cada rato le hacen reformas por acá a nuestros legisladores, también es otra cuestión, ¿no? Híjole. No vaya usted a querer que empecemos a hablar de Baja California. Ay, que les dije que se va a poner bueno esto. Nuestro querido invitado, maestro Álvaro, también es conductor del programa Opinión Jurídica. Sí. Sí, es un programa similar al tuyo, que lo compartimos con unos maestros también catedráticos, gente de probada capacidad académica y sobre todo, ¿no?, honradez, porque el hecho yo te felicito, porque el hecho de estar aquí frente a las cámaras te compromete a primero estudiar y a prepararte y a ser legal, y segundo, te compromete a aplicar las leyes también, ¿sí?, ser honesta, ser justo en los actos de tu vida. Porque imagínate, ¿no?, yo conduciendo un programa y conduciéndome en mi vida diaria con ilegalidad, siendo un tramposo, esto y lo otro, pues no habría congruencia. Por eso te digo que es importantísimo este tipo de programas, porque te compromete a actuar de manera congruente, a ser honesto, a hablar, cuando hablas de las leyes, hablar con propiedad, hablar con seguridad y sobre todo con pleno conocimiento. Porque imagínate que si nos pusiéramos a hablar de Baja California con el problemón que tienen ahorita, bueno, más que problemón fue una gandalle, ¿no?, de los diputados, pero ellos dicen que les compete única y exclusivamente a los de su estado. Pues realmente es un mal precedente para todo el país, porque pues están dando muestra de que la ley la pueden torcer, manipular a sus intereses, a su antojo. Y no, nosotros tenemos el programa y... ¿Qué se pretende, una balcanización, querido, o qué? Definitivamente, no, sin duda. Y ya te digo, nosotros en este programa que tenemos con el doctor José Gilberto Garza Grimaldo, doctor Aurelio Vázquez Villanueva, que son gentes académicas, son gentes muy estudiosos, llevamos a cabo semanalmente una cantidad de análisis de temas jurídicos, temas así de interés nacional. Sí, claro. Nosotros en particular del local también hacemos muchos análisis
sobre todo porque es un estado donde pues se requiere con mucha urgencia la aplicación del derecho, la aplicación de la ley, la norma jurídica vigente, el derecho positivo, y percibimos que la autoridad en muchos casos es omisa en ese aspecto. Hace como que no vio que se estaba violando la ley. No se digan los... Selectiva, sobre todo, querido Sobre mío. todo... Eso es lo preocupante. Así es, fíjate que ahí en ese aspecto brota un tema siguiente. ¿Qué tanto, qué tan importante, qué tan fácil, qué tan gratuito es entrar, tener acceso a la justicia? Y ahí te viene, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver si verdaderamente es pronta, expedita y gratuita. Pero ya en la realidad. En la realidad, nuestro México querido, seguimos como te ven, te tratan. Así es. Es lamentable, pero Esa es la triste realidad. Como te ven, te tratan. O tienes que hacer un paro, tienes que hacer un bloqueo, porque allá en mi estado ahora es lo común, lo que rifa. ¿En qué momento se convierte en lo común hacer esta resistencia que nada tiene de pasiva, ¿no? Porque no es resistencia pasiva desde el momento que truncas una vialidad primaria y estás confrontando al otro ciudadano? Entonces no es tan pasiva como dijéramos, como quisiéramos pensar o como quisiéramos decir. Claro. Y también los intereses que hay detrás de cada resistencia. Así es. Esas son otras cuestiones, que ahí sería entrar en vericuetos bastante complicados, sí. ¿no? En nuestro país. No, es un tema muy polémico, porque mira, no es posible que tú reclames un derecho violando otro. Exacto. No debe, no se puede, pues. Pero ahí viene un pequeño pero. La omisión, la apatía de la autoridad ante los reclamos de las peticiones de los gobernados, de los ciudadanos, obligan muchas veces a estas personas a tomar esas medidas desesperadas para que les den, por ejemplo, agua. O ahorita tenemos el tema actual de que han tomado carreteras porque no les han dado fertilizantes. A los campesinos los acostumbraron a que año con año les tenían que regalar fertilizantes para sus siembras. Sin embargo, se hizo costumbre. Y caray, tantos años se hizo costumbre que ahora ellos piensan que ya es una ley, que se les tiene que entregar gratuitamente el fertilizante. Bueno, ahí creo que ha faltado, por eso te decía que era un tema muy polémico. Es un tema polémico. Polémico, porque la autoridad... Porque muchas veces o todo eso se hacía con este afán del clientelismo electoral, que es otra cuestión que deberíamos analizar. También definitivamente tiene un rubro muy especial, muy aparte de eso. Sin embargo, pues sí, yo creo que este tipo de foros es la clave, son los medios idóneos para hacer conciencia tanto a la autoridad como al gobernado. Porque está la otra parte, yo le comentaba, esta parte que nos han dicho o hemos visto de quienes mueven los hilos. Esa es la otra, el que mece la cuna, ¿no? Claro, por supuesto, querido amigo, la mano que mece la cuna siempre ha existido. Así es. Por ahí hemos sabido que también se les restringió, se les levantó. Así es, la canasta. La canasta a muchos dirigentes. Así es. Cuando estás acostumbrado a ciertos privilegios que no debieran, porque sabemos que nada más quedan arriba, no permean en el último campesino. Digo, el campesino no trae la troca del año que traen muchos de los dirigentes, seamos legales. No, es la verdad. Exacto. Pero lo muevo con 2 tortas o con 500 pesos porque vaya a cerrar una carretera. ¿Hasta dónde está pasando eso? Yo veía algo, me dio mucha risa, me sorprendió, pero también son esta sabiduría popular que nos queda para el análisis. Veía por ahí en un Twitter que puso una chica y dice, yo me estaba recriminándole a mi abuela, diciéndole, ahí está tu presidente que no hace nada, mira, nada más siguen aumentando las cosas, siguen los pleitos, siguen los muertos. Y lo refiere así, y dice, y no hace nada, ¿qué está haciendo? No, yo no veo ningún cambio de tu cuarta transformación. Y que le responde la abuela,
a ver, ¿qué no entiendes que le está quitando el gorgojo a los frijoles? Eso cuesta mucho trabajo. Entonces lo posteó, tanto le sorprendió en una respuesta que pareciera tan simple, pero nos lleva a una metáfora muy profunda. Sí. Porque honestamente, si hemos limpiado frijoles en algún momento, quitarle los gorgojos sí no es tan fácil, ¿está de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y cuando somos pobres, que tenemos que limpiarlos de los gorgojos para poder cocerlos, sí, tenemos que tener esa precaución. No, definitivo. El pueblo mexicano ha tenido que batallar con eso muchas veces y tener que comerse ese frijol porque no había de otra, querido mío, sí, si no se cuida. Entonces, esta metáfora me divirtió, pero al mismo tiempo lo comparte esta amiga y dice, me lo dijo mi abuela, sí, entonces dentro de que me dio risa porque me acabó con su respuesta. Claro. Pero también me llevó a la reflexión. Sí, no, definitivamente hay muchos vicios que se vienen arrastrando, que se han heredado de administraciones anteriores. Esto es sin duda la verdad. Sin embargo, querida doctora, Delia, nada más. Delia, Kelia, quiero decirte que a mi juicio, desde luego, a lo mejor estoy equivocado, pero pues los que saben podrán determinar una u otra cosa. ¿Qué es lo más importante ante la ciudadanía? Pues que tú les puedas dar empleo, trabajo, para que ellos puedan dignamente poderse ganar el frijol, la tortilla, el garbanzo, el alimento, dignamente. Porque de lo contrario, si tú a los ciudadanos les entregas el pescado, aquí está el pescado, fríelo, haz un caldito, ¿verdad? Va a estar esperando el pescado. Pero si tú les entregas una red y les dices, miren, ustedes pueden enseñarse a pescar, los vas a mantener creativos, los vas a mantener con el ingenio de querer por sí solo, por su esfuerzo, sostenerse a sí mismo. Porque de lo contrario, siempre van a estar esperanzados a que les den. Siempre van a estar, como tenía el gobierno acostumbrado a muchos ciudadanos de la población, a darle su X cantidad. Sí, antes les daba a los pobres, ahora los que los disfrutaban eran otros más. Digo, porque estas cifras maquilladas en las guarderías, estas cifras maquilladas de maestros, estas cifras maquilladas de aviadores por todos lados, donde se iba el dinero del erario, dije, pues, ¿qué hacemos, querido mío? Ahí están, esa es la realidad. Esa es la realidad que hemos estado viviendo durante tantos años. Yo soy del estado de Querétaro. Soy de una familia muy humilde. En algún momento yo me reía con un amigo porque le decía, hablaban de la leche de la Conasupo. No, yo nada más tomé de Dinamarca, le decía, yo no tomé de otra. Pero riéndome, pero es real. ¿Sabe por qué? Porque yo me acuerdo que en ese tiempo a los pueblos pequeños, a las comunidades pequeñas, les daban leche en polvo, sí, aceite o manteca, carnes, pollos enlatados que venían de otros países. Y venían de otros países, porque ahí estaban las leyendas y demás. Unos bacalaos, unas cajas que parecían, los que conocen del pueblo saben cómo son las pencas de maguey secas. Así, larguísimos para repartir a la población. Pero tenía una razón y tenía una función. Aparte de eso, llegaban semillas, bolsas de semillas de verduras. La obligación de la mamá o de quien recibía esa despensa era tener una huerta en su casa y mantener esa hortaliza para conjuntarla con la misma comida que les daban. Entonces, había una persona encargada en el pueblo de repartir esa despensa, pero al mismo tiempo de estar en la observancia de que se llevara a cabo y se cumpliera esta función de conjuntar y de alimentar a su familia. Entonces tenía una razón de ser, no sí, nada más es darte por dar, sino enseñarte cómo se hace, enseñarte cómo se aprovecha y que a final de cuentas el beneficio va a ser para ti. Y si supiste y si aprendiste cómo se cultiva la semilla y cómo se hace, pues al rato vas a tener hortaliza para incluso vender a otros lados.
pero tenemos un país donde hay regiones del país donde avientas una semilla y sale sola y a veces Sí. andamos comprando los jitomates en el mercado en vez de poner una planta en la casa que solita va a Así es, crecer. Tenemos que cambiar esa mentalidad del así es. mexicano, maestro. No, definitivamente ese cambio de la estructura mental, esa visión, y por eso te digo que me gustó mucho de Educando Así Conciencia, es. educando esa conciencia para que tengan un huerto familiar y tengan la hortaliza, las verduras para su autoconsumo. Y máxime, si ya traían ahí el bacalao que dices tú, Sí, mezclarlo, o sea, enseñarles, ¿no? La soya, que se pueden hacer maravillas de guisos con la soya, enseñarles todo eso, pero fíjate que fue muy limitada sí, esa porque ya cuando enseñanza. entra el periodo de Carlos Salinas de Gortari, retiró todo eso. Sí, tal parece que cada sexenio, Exactamente. yo hice esto y ahora llega el nuevo y bueno, eso no sirve, ahora va esto. Creo que nos ha faltado educar esa conciencia para tener un país con un proyecto de gobierno a largo plazo, que no sea el cambio de sexenio o el cambio de colores partidistas los que nos haga cambiar totalmente el sistema, sino que nos permita tener un proyecto de país a, no sé, a 30 años, 40 años, para que nuestros jóvenes logren retomarlo e impulsarlo y hacerlo crecer y crear empleos y aprovechar de manera sustentable todos los recursos. México, ya lo decías hace un momentito, tú, se te cae un granito de maíz y sale una milpa. Así No es. necesitas estarlo, no, 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 no. Bueno, tenemos un país maravillosísimo con grandes, ¿qué no harían los japoneses con estos recursos que tenemos? Caray, ¿no? Litorales, minerales, flora, fauna, climas, diversidad de climas tenemos en la República Mexicana. Conforme tienes otoño en un estado, tienes en otro primavera, en fin, se pueden aprovechar muchísimo esta riqueza y lo más importante de México, ¿no? La riqueza de su gente. Es lo que decíamos. Yo le comentaba antes de entrar al aire esa situación. Viniendo de Guerrero, antes Acapulco era el único paraíso que se conocía en Sí, México. Acapulco era la la zona, perla del la Pacífico. perla del Pacífico. ¿Qué pasó en Guerrero que Acapulco baja a un nivel tremendo? Hablando incluso de la contaminación de las playas y todo esto Sí, que sí, sucede, sí. que influye obviamente en el turismo, pero yo le decía también antes de entrar al aire, platicábamos, cómo llega la derrama económica no solamente a Acapulco, sino a toda la periferia y a todo el estado de Guerrero, eh, teniendo a Cihuatanejo, teniendo mucho más, digo, tiene toda la playa, toda la costa, ¿por qué nada más se centra y por qué no la derrama es equitativa? Bueno, ahí citas un tema interesantísimo y sobre todo que se da porque Guerrero especialmente tiene una orografía, una geografía, una serie de terrenos accidentados. Accidentados, si tú llegas a Cuernavaca, vas rumbo a Guerrero, a partir de Paso Morelos, empiezan las montañas y ya no hay aquellos valles, aquellas praderas, grandes praderas. Pero no nada más eso, ¿no? Guerrero adoleció mucho una práctica poco deseable de los caciques, el cacicazgo. ¿Qué le digo que todos se quieren convertir en pequeños virreyes? Todos se quieren efectivamente gozar de, Es mi comarca y aquí nada más y yo mando. aquí yo mando. Pero Pero lo además peor de es que se eso, quieren hacer vitalicios, eso es peor. es lo más grave todavía, que quieren perpetuarse como don Fidel Velázquez. Así es. Bueno, pero además de ello, lo cierto es que, te decía hace un momentito, México como país es un país de inmensos recursos. Actualmente hemos descubierto que
tiene grandes minerales. Por ejemplo, ahí en Guerrero aparte de eso, hay minerales, una cantidad No solamente es importante. Taxco. No solamente es Taxco, en la mayoría del estado. Sin embargo, creo que ha faltado un poquito de nuestros gobiernos actuar de manera racional, aprovechar de manera consciente, de manera bastante razonable los recursos, los grandes recursos que tienen, porque hay minerales. En vez de entregarlos, en vez de concesionarlos esas concesiones desde carreteras y demás a 40, 50 años. Así es. Y ese es el otro de los temas, ¿no? Las vías de comunicación tan accidentadas también que se tienen. Actualmente se ha mejorado un poco. Tenemos la autopista del Sol, que pues ya siempre la tienen en mantenimiento. Parece la de Querétaro, digo, perdón, es mi estado, pero es lo mismo. Siempre están en mantenimiento y en vez de vías rápidas, pareciera que es consigna, ¿no? Sí, me ha tocado ir a tu estado 2, 3 veces y cuando no la están reparando, hay un accidente o cuando no, por miles, pero se hacen unas filas de 2, 3 horas, de veras. Así es. Y no, en nuestro caso, ¿no? Luego a veces se dan los bloqueos de lo que ya te comentaba. Ajá. Entonces, pero sin embargo, creo que también ha permeado mucho esto, el hecho de que luego los gobiernos, pues son de diferentes partidos políticos. Ahí volvemos a lo mismo, que es como querer dividirse, aquí es rojo y aquí no entra, no, aquí es verde y aquí no. Sí, así es. Si el país no es suyo. O sea, algo que todavía, ¿en qué momento podían entender los políticos? Hablábamos hace ratito, le comentaba yo sobre el clientelismo electoral. Nos encanta copiar, sobre todo en derecho comparado, nos encanta copiar mucho de las leyes de otros países a conveniencia, porque luego las tropicalizamos acá en nuestro país. Decían hace poco, ¿por qué no copian de lo de Dinamarca? Yo hablaba de Dinamarca hace rato. En Dinamarca no hay clientelismo electoral porque quien recibe ayuda del gobierno no tiene derecho a votar. Así es. ¿Qué pasaría si eso sucediera en México? Bueno, sería lo ideal, ¿eh? Sería lo ideal. O sea, el que recibe un beneficio económico del Estado no tiene derecho a votar, no tiene derecho a elegir. Sí. Cuando aquí esa es la forma de coacción que hay. Así es. Desde lo que era el Prospera y estos niños en la escuela. Las becas de los niños, querido mío, no sé cómo sucede en su estado, usted debe de estar enterado. El darle becas a los que menos tienen y no buscar la excelencia no es incongruencia. Bueno, mira, o sea, debiera haberse específicamente para nosotros en mi estado, el estado Guerrero es uno de los estados más pobres. Por eso le decía yo, no todo es Zihuatanejo y Acapulco. No. La bueno, otra... tenemos al municipio más pobre del mundo. Al municipio más pobre del mundo, que cuando inició su campaña el actual presidente, ahí la inició. Ajá. Y la verdad es que sigue igual de amolado. Yo pensé que el presidente, como al haber iniciado su campaña ahí, iba a impulsar. No, sigue igual. Acaba de ir hace poco. Ha ido, pero como que ha faltado esa penetración racional, ese convencimiento, esas acciones, a mi juicio, desde luego, esas acciones que impacten verdaderamente en el entorno, porque sigue igual de pobre, muy pobre. Y Metlatón, se llama el municipio, pero como ese municipio está Catepec, está Tlapa, está Majalcingo, hay muchos. Nos dice nuestro rector querido, que también es de Guerrero, el doctor Anatolio González Emigdio, Santa María del Progreso, dice, pero nunca ha llegado el progreso. Sí. Entonces, él es de Guerrero también. Sí, es de Tierra Caliente, ¿no? Así es. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? Guerrero se vuelve a poner, después de lo maravilloso de Acapulco, Guerrero se pone en el clímax mundial con lo que sucede con Ayotzinapa. Como que de ahí también se viene a crear un mare magnum en el estado. ¿Qué pasa ahí? Porque es cuando pareciera que se enfrentan más las clases sociales, no solamente en el país, sino en el estado. ¿Se ha logrado recomponer un poco después de eso? ¿O fue el detonante? Fíjate que le han dado un poquito de más atención,
porque ese evento tan, pues lamentable, porque imagínate, ¿no? La desaparición de estos jóvenes estudiantes, que desconozco si verdaderamente los mataron o no los mataron, no, pues no se ha resuelto definitivamente con pruebas fidedignas, pues ha propiciado que mundialmente se pongan los ojos en el estado de Guerrero. Así es. Pero la verdad es que no se le han dado, no se le ha dado la atención a fondo que requiere el Estado por parte de los gobiernos, desde luego, de los gobiernos federales, para poder resurgir. Porque Guerrero está de aquí, de la capital, muy cerca. Así es. Está muy cerca, estamos a 300 kilómetros. En la realidad, pero para muchos pareciera que está no, como, más lejos que Yucatán. Más lejos que Yucatán. De veras, así y se dice que es el estado olvidado. Y la verdad es que cuando necesitan votos los políticos, el primer estado que van a convencer es a Guerrero. Y lo convencen porque es un pueblo noble, es un pueblo todavía con mucha fe. Y no es desmemoria, querido. Fíjese, es esperanza. Yo creo que por ahí anda. Ellos tienen todavía la esperanza de que alguien les puede cumplir. Piensan que todavía hay, a lo mejor ingenuamente, pero lo cierto es que es un pueblo también muy trabajador, es un muy trabajador. Les llegan cantidades así, pero de veras, diría yo que mínimas que les llega a dar el gobierno, por no decir otra palabra, que la verdad… Raquíticas. Para que no se oiga. Para que no se oiga tan feo. Sí. Y después vayan a decir, oye, ya no… Es internet, querido, entonces aquí se puede decir. Sí, pero lo cierto es eso, que sí, ese acto lamentable de los muchachos de los 43 de Ayotzinapa fue muy sonado, fue muy triste, causó consternación a todo mundo. Pues imagínate, somos padres de familia, que un hijo te lo desaparezcan. Hombre, es lo más grave que puede suceder. Y que eso nos descubre el fondo también, ¿no? Sí. Porque no nos quedamos nada más con las formas, sino el fondo, ¿qué tanto hay detrás? Estos éxodos forzosos que se dan en la alta montaña, digo, también son sabidos y sí. de repente pareciera que lo que sucede en la alta montaña es un universo alterno con lo que sucede en Acapulco. Pero también pasaba que últimamente en Acapulco balaceras en pleno malecón y demás. ¿Cómo llega a permear tanto la criminalidad, el crimen organizado en el estado? Pareciera desbocado en un momento. Tal vez ahorita ya no, pero en algún momento, ¿verdad? Desbocado. Daba miedo de ir a Acapulco, muchos daba decían. Miedo. Sí, mira, hay esto de todo mundo es conocidos, que proliferan varios grupos delincuenciales y que pues de alguna o de otra manera se han ido infiltrando en el gobierno, han ido tratando de ganar poder, han ido tratando de ganar posiciones. Sin embargo, nosotros yo que vivo allá, me doy perfectamente cuenta que es una guerra entre ellos, entre grupos. Pero tú como ciudadano, tú como ciudadana, puedes andar libremente, tú no te metes con nadie, digo, salvo que haya mala suerte, ¿no? Una bala perdida, bueno, ya le tocó a uno la mala suerte, pero si no es así, yo, por ejemplo, la noche ando caminando en Chilpancingo sin mayor problema, porque yo no me meto con nadie. Yo, al igual que ustedes, procuro transmitir un programa en donde pretendamos, les voy a copiar la frase, educar la conciencia. Hay conciencia, todos claro. Saben que debemos de salvar el planeta, por citarte un ejemplo. Así es. Bueno, pues vamos a decirles que hay que hacer composta, que hay que sembrar árboles, que hay que evitar desforestación, que no hay que contaminar los ríos, los mares, las lagunas, etcétera. Eso me gustó mucho la frase de ustedes, educar la conciencia. Hay conciencia porque todo mundo
sabe que estamos a un paso del colapso si no ponemos un hasta aquí a la contaminación. Estas variaciones de climas tan extremos, pues estas lluvias luego tan atípicas que se dan, y tantos problemas. Entonces, sí, bueno, y esto es por el tema de la contaminación de lo ambientalista, pero si nos vamos, por ejemplo, del tema de la legalidad, todos sabemos que es mejor cumplir con la norma jurídica, cumplir con la ley, cumplir con nuestros impuestos, cumplir con nuestro reemplacamiento, cumplir con pagar nuestra tenencia, en fin, el ciudadano tiene muchos derechos, pero también tiene obligaciones. Deberíamos ser, en ese aspecto, los ciudadanos como tal, deberíamos ser equitativos en el momento de pensar, porque exigimos mucho, pero ¿qué parte estamos dando nosotros, ¿no? ¿Qué parte nos corresponde de la obligación? Por aquí nos están haciendo señas porque tenemos ya mucha gente conectada y vamos a dar. Muchas gracias, queridos amigos. José Garza, felicidades, dice José Garza. Salvador Guzmán, saludos, maestro Álvaro. Gracias, maestro Garza. Gracias, Salvador. La doctora Almadelia Canseco, querida, felicito con cariño a invitados y agradezco su generosidad para Criminogénesis y su amistad y reconocimiento. Saludos, doctora Alejandro, quien con claridad y sencillez aportó, déjeme ver qué más dice aquí, con claridad y sencillez aportó importantes conocimientos en materia militar de nuestro país en el 7º Seminario Internacional acontecido en Atenas. Enhorabuena, INADEC. Gracias por toda la información, doctora querida, que ya tendremos oportunidad de que nos vengan a comentar todo lo que compartieron en Atenas. Gracias, doctora Almadelia Canseco Guzmán, por estar presente por aquí en INADEC TV. Yuridia Gatica Menor, saludos al maestro Álvaro Adamear. Gracias, muchas gracias, igual, saludos. Jim Pineda, saludos, amigo Álvaro. Jimmy, saludos, él es un funcionario muy destacado del estado de Guerrero. Jaime Pineda, un hombre muy trabajador, muy culto. Saludos, Jimmy, el subsecretario de Asuntos Indígenas, un hombre muy eficiente. Saludos, Jaime. Pues, licenciado Jaime, ojalá y nos dé oportunidad y un día que ande por acá por la Ciudad de México, asuntos indígenas, vaya que estamos tratando esos asuntos en los Viernes de Cultura, pero sería interesante conocer esta parte de Guerrero acá con nosotros. Gracias por estar presente. Leonel Casares, saludos a mi director de la revista Abogados, los miembros de la revista, los respaldamos. Dice saludos, Leonel. Querido Leonel. Edgar Durán, querido Edgar Durán, un fan que tenemos que todos los días nos mira donde ande. Él está en Texas regularmente, pero ande en Ohio, ande donde ande, él nos mira todos. ¿Pero por qué se enoja? En Estados Unidos. Pues no sé por qué te enojas, Edgar. En Ohio, Estados Unidos. En Ohio, Estados Unidos, maestra. Patricia Valadez, gracias por compartir. Saludos, doctora. Erendira Ramírez Altamirano, saludos al licenciado Álvaro, es una finísima persona, nos dice. Saludos, Ere. Nelva Seferino Peralta, mientras sigan los gobiernos prianistardistas, sigan luchando con la ignorancia, miseria y violencia que les benefician los bolsillos, el estado de Guerrero no avanzará, dice Nelva Seferino Peralta. Gracias, querida, por el aporte. Gracias. Aquí seguimos con el doctor platicando sobre todo de las revistas, sobre todo del estado de Guerrero. El estado de Guerrero, que en algún momento, doctor querido, por ahí... Soy maestro, nada más soy maestro. Maestro querido, le da un galardón al mérito jurídico allá en Guerrero. Cuéntanos un poquito más al respecto. Sí, porque con mucho sabemos gusto. Que gracias. con esta naturalidad y esta jovialidad que nos comparte, esta alegría, pues es un luchador también social muy, muy fuerte. Él es una voz preponderante en el mundo jurídico hablando de Guerrero, y obviamente quienes están con nosotros y quienes le mandan la felicitación lo conocen y saben de su trayectoria. ¿Qué más se puede hacer en Guerrero, maestro? Híjole, se puede hacer mucho. La verdad es que tenemos que los guerrerenses que trabajar muy duro, estudiar muy intensamente y sobre todo
ser creativos, porque pues se están viviendo tiempos muy difíciles. Hay poco empleo, hay pocos recursos, ha habido recortes de infinidad de proyectos productivos. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Ahí su capital más importante de Guerrero, igual que de México, es su gente. Hay gente muy valiosa, gente muy trabajadora, gente muy creativa. Ahí lo que pienso que faltaría es un poquito de impulso, de apoyo del gobierno federal, porque ya lo decíamos hace un momentito, está tan cerca del centro de la capital, pero tal parece que está más allá de Yucatán, tan lejos. En lo atendido no ha sido atendido adecuadamente. La mayoría de los gobernantes, que especialmente federales, han visitado el estado y han ido a hacer muchas, pero muchas promesas, y esas promesas muchas veces no las cumplen. Han prometido carreteras y no las vías de comunicación, factorías, crear empleos, en fin, muchas promesas y nunca se ha hecho. Vamos a ver si ahora por parte de la autoridad local, por parte del gobierno del estado, que mire, porque también tiene mucho que ver la conjunción que se haga desde el gobernador con sus presidentes municipales, con sus delegados, esta escalera completa, que trabajes como el engranaje de un motor, sí, que trabaje en conjunto. Sí, definitivamente. Desgraciadamente Guerrero solamente genera recursos a través del turismo, en Acapulco, en Taxco, en Zihuatanejo, es donde fundamentalmente, pero las grandes extensiones de tierra que tenía por ejemplo, en Tierra Caliente, donde sembraban melón, sandía, y todos esos productos agrícolas, maíz, frijol, pues se han ido cambiando. No se diga en el centro del estado, también la vocación agrícola que existía de las tierras, se han hecho ya ahora colonias, se han hecho ya unidades habitacionales. Acapulco igual tenía bastante producción de copra, había unas fábricas aceiteras, ya no funcionan. En fin, por eso le digo que ha faltado no nada más recursos, sino también asesoría. Visión y asesoría. De ambas, efectivamente. Ambas han faltado para poder tener algo sustentable, para tener algo continuo y sobre todo, pues, educar la conciencia. La alta montaña, hay una diferencia muy grande. Muy grande, muy sí. grande. Hemos visto documentales, porque regularmente los documentales se centran más en las partes dolorosas Así de cada es. estado y de nuestro país. Hemos visto que a veces los maestros no llegan, los médicos no llegan, comunidades muy apartadas, gente muy pobre, precisamente porque no hay este apoyo que se necesitara. ¿Qué pasa con el tema también de la educación en Guerrero, referente a la educación? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo están? Bueno, mira, la educación, yo te decía al principio del programa que Guerrero es un estado con una orografía y una geografía bastante accidentada, las montañas del sur, y específicamente ahí ha faltado mucho, repito, la atención, el impulso que le tenga que dar el gobierno federal a esas zonas, a esas regiones específicamente, porque desde la revolución para acá se han ido los gobiernos con promesas que les van a crear una fábrica para maquila, que les van a esto, lo otro, y nunca les cumplen. Van y les dan unos apoyos, hay unos paliativos para que se tranquilicen y no vayan a hacer bloqueos, pero siento que ha faltado una también educación seria, porque ciertamente, ¿no?, los maestros, muchos de ellos mal pagados, pues van y hacen su mejor esfuerzo, pero no tienen las condiciones, en muchos casos, adecuadas para impartir las clases, para transmitir el conocimiento, y pues así va a ser muy difícil lograr el cambio. Creo que se tiene que actuar de manera muy seria, y sobre todo, ¿no?, esos programas educativos
de la Secretaría de Educación, hacerlos pues adecuados, porque hacen un programa a nivel nacional. Nada más que no es lo mismo Querétaro, el centro de Querétaro, que la Sierra de Guerrero. O sea, y la aplicación es exactamente el mismo programa para ambos, porque es a nivel nacional. Por supuesto. Entonces, yo creo que tiene que haber una atención a los iguales y a los desiguales. Se tiene que fijar perfectamente bien las zonas geográficas, la cultura que priva la lengua, origen. Yo le mencionaba hace rato que tuvimos por aquí un maestro, antropólogo social, hablaba a musgo, y pegadito Oaxaca a Guerrero, Así es una es. zona. Muchos, le puedo apostar que muchos, incluso de Guerrero, no saben que se habla a musgo todavía en alguna zona de Guerrero. Pues sí, son zonas muy peculiares de nuestro estado, y sí. Y necesitan una educación especial. Una educación especial. La pregunta iba enfocada hacia este lado. En el momento que se hablaba de querer desaparecer normales como la normal de Ayotzinapa por todo lo que sucede, ¿se puede hacer cuando estas normales fueron creadas precisamente con una visión diferente para darle a esta gente que usted nos dice que tienen unas necesidades especiales y diferentes? Y se los digo con mucho orgullo, queridos amigos, porque mi director y maestro José Luis Figueroa, de verdad, el maestro José Luis González Figueroa, de verdad, maestro de primaria mío, él es de Morelos, pero estudió en Ayotzinapa. Él fue contemporáneo de Lucio Cabañas en algún momento. Y sí tienen una visión muy diferente. A lo mejor desde ahí me inoculó este socialismo que a muchos no les gusta, pero tienen una visión y tienen una vocación de realmente servir. Él va primero a la Sierra de Chihuahua, que no cualquiera se quiere ir, y después va a la Sierra de Querétaro, que es de donde yo soy originaria, Cadereyta de Montes Querétaro, en la parte de la sierra, el semidesierto, y alguien de Morelos terminó dando clases allá y ahorita ya está jubilado, está en Querétaro. Pero sí tiene una visión diferente de ver el mundo, pero sí tiene una visión diferente que le traspola no solamente a los alumnos, sino incluso a toda una comunidad. Hay formas diferentes de educar, hablando de la educación entre normales en la ciudad, normales en los pueblos, o estas que están en San Luis, aquí mismo en Estado de México, en Aguascalientes y demás. ¿Debieran desaparecer? Yo creo que no debería desaparecer, a mi juicio, desde luego. Claro. Pero sí sería muy importante que la educación fuera con una visión sectorial, con una visión de ciertos sectores, con cierta cultura, con ciertas costumbres. Porque te decía hace un momentito, no es posible que le enseñes lo mismo a los de Querétaro, a los del centro de Querétaro, que tienen un entorno diferente a los de la Sierra de Guerrero, a los de la montaña de Guerrero, que tienen un entorno totalmente diferente. Tiene que irse, tiene que ir adecuando a las condiciones, a los usos y costumbres, e irlos introduciendo, ¿no?, a la tecnología poco a poco. No, y ahora con los smartphones que están por todo el país, es mucho más fácil. Sí, no, claro, sin duda. Pero también el respeto a los usos y costumbres de tenemos una variedad impresionante de nuestro país. Hablamos de 68 lenguas, así es, 364 variantes. Así es. Tendríamos que hacer educación para este cúmulo de población que tenemos tan diferente. Pienso que por ejemplo, ¿no?, en la región específica de la montaña se hablan 2 o 3 lenguas. Si bien es cierto que se hablan 2 o 3 lenguas, el tlapaneco, el mepa, en fin, varios, pero sí su entorno, sus usos son similares. Entonces podría, por eso te decía hace un momentito, podría ser de manera selectiva, viendo ciertas regiones, y en esas regiones poco a poco irles introduciendo, pero de manera seria, pues, porque muchos de los programas son orientados o son propiciados de acuerdo a la visión del gobierno en turno. Y esto ha sucedido. Y al centralismo que se maneja aquí en la ciudad. Definitivamente, ¿no? Aquí deciden, pues, lo que se tiene que hacer en la montaña, lo que se tiene que hacer en los tarahumaras,
en Yucatán, etcétera, ¿no? Pienso que sí se tiene que tener una visión amplia, más real. Poliédrica, decía Así nuestro es. querido Pedro Peñalosa, que yo le aprendí esa palabra a él, Así es. pero que sí, es en el mundo jurídico que las leyes debieran ser poliédricas. Debería ser también educación de esta manera. Sí, y desde luego, ¿no? Maestros con verdadera vocación. Pero de veras, los que citabas tú un maestro que les dio, que se formó José Luis Arabia Figueroa. que se formó en Ayotzinapa. Sí, Ayotzinapa, el origen de la creación de esta normal rural era extraordinario. Era formar a los ciudadanos de ahí, a los jóvenes, como ingenieros, agrónomos, como gente que tuviera ese conocimiento para poder compartir ese mismo conocimiento a la comunidad. No llevaba. Pero desde deportes y demás. En todo. Un ser humano integral. En todo, así, ese era el objetivo. Formar, crear, emitir, enviar a la sociedad un maestro, pero un maestro. Y antes eran los maestros, el maestro lo hacía de todo, ¿no? Era hasta compadre de mucha gente de la población. Así es. Se volvía esa figura icónica. Esa figura, pero además, pues, el maestro tenía valores. Sí, por eso lo respetaba la comunidad, porque era un hombre respetaba, y enseñaba. O sea, no iba como que va a enseñar, ¿no? Porque dicen, pues también hacen como que me pagan. No. Creo que había vocación. Se han estado acabando ese Pues la vocación que seguimos teniendo, querido mío, porque tanto en la UNAM como en su alma mater, como otro, digo, los sueldos no son tan elevados como para decir, y sin embargo vemos la vocación de servicio que hay por parte de los catedráticos también. Sí. Esta necesidad de compartir el conocimiento que se tiene a través de conferencias, a través de la cátedra, a través de libros. Sí. Digo, porque seamos honestos, escribir no es tan bien pagado en nuestro país, pero también es una forma de compartir todo el conocimiento que se ha ido adquiriendo a través del tiempo, ¿no? Sí. Esa parte de la cultura también en Guerrero, ¿cómo la ve? Hay apoyos como, no solamente en el mundo jurídico, usted que tiene la revista de abogados, ¿cómo lo siente? ¿Cómo lo palpa ahí? Desgraciadamente, lo académico es muy poco apoyado, muy poco. Realmente nosotros subsistimos con nuestra revista, muchas veces cooperándonos, ¿no? Y muchos de los que enviaron mensaje, Leonel Cázares, el doctor Garza, son gentes que nos andamos a veces comprando el papel, la tinta, nosotros, para tratar de mantener ese órgano de difusión. Sí es difícil, pero agréguele usted que también ha habido reducción importante en los rubros de la academia. Ya no hay esos grandes presupuestos. Bueno, debería de ser uno de los rubros más elevados, dar ese impulso, ese apoyo a los estudiosos. Hay muchos jóvenes, de veras, incrementar en nuestro acervo. Definitivamente. Digo, sí. Sería una finalidad. Y ¿cómo se va? ¿Cuántos grandes juristas se van sin dejar un libro? Así es, efectivamente. No, y a mí me ha tocado ver, porque convivimos mucho con jóvenes que de veras, yo diría que a veces hasta superdotados, bien estudiosos, bien dedicados, y pues no tienen los recursos, no tienen el apoyo suficiente, no tienen la beca, porque las becas muchas veces las dan de acuerdo a ciertos parámetros o intereses. Entonces pienso que por eso te decía hace rato, se tiene que atender la educación de manera muy seria, y se tiene que ver qué joven tiene actitudes, qué joven tiene talentos, pues a impulsarlo para que desarrolle, para que salga, y que alguien tiene amplios conocimientos jurídicos o de X o Z tema, apoyarlo para que publique un libro. ¿Por qué? Porque publicar un libro lo podemos tal vez hacer, pero implica también una serie de recursos, una serie de normas, una serie de situaciones que se tienen que cumplir.
pienso que por ahí podría dársele mayor seriedad, mayor impulso para mejorar este tema. Porque nos dice, nuestra revista a veces la hacemos con recursos propios, como decían en el pueblo, acabalando, de aquí, de acá, ¿no? Sí, a veces tiene que hacerse de esa manera. Es la verdad. Digo, y yo creo que quienes se dedican a la parte editorial, de repente, dice el maestro, el doctor Alejandro Carlos, a veces también le toca a él poner muchísimo, pero es este amor por hacer las cosas, por dejar algo más. ¿Cuántos de su revista, en qué número va, más querido? Bueno, antes de decirte en qué número vamos, ahorita me recordaste que el maestro Alejandro tiene una revista que se llama Criminogénesis, y esa revista, cuando él nos visitó en 2008, ajá, iba el número 3, y ya nos regaló, nos enseñó, y a raíz de ello y del diálogo, de la plática que tuvimos con él, le comenté de la inquietud de querer hacer una revista. Dice, hazla así, esto y lo otro. Ajá. Pasaron los años, y como al segundo año, a 2010, 2011 por ahí, le llamé por teléfono, y el doctor me comentó que venía de Brasil o de San José de Costa Rica, de algo así, ¿no? Le digo, oiga, maestro, es que voy a sacar la revista. Dice, espérate, no la saques. Espérate que yo llegue a México para mandarte mi artículo. Se debe de estar riendo, porque nos iba a mirar. No, espérame, falta el mío. Y le dije lo siguiente, y si nos está viendo, sí, podrá desmentir. Le digo, maestro, ok, lo espero, pero con una condición. Dice, ¿cuál? Le digo, que la venga a usted a presentar al Estado de Guerrero. Dice, compromiso. Órale. No, a los 2 meses la editamos, la sacamos, la imprimimos y la presentamos. Fue en un mes de octubre, me acuerdo perfectamente bien, y fue el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Con todo y su artículo. No, ya me lo había mandado. Por eso, pero ahí va su artículo. En la próxima ocasión te prometo traerte revistas, traerte el primer número que sacamos. Por favor. Y así, ahorita llevamos el número 60. Ya llevamos 6 años. ¿Es mensual? Mensual. La edición es mensual. Llevamos ya 6 años. Vamos para ¿En qué formato la maneja, querido? La manejamos en el tabloide, okay, doble carta, la normal, como las revistas que se circulan aquí en la Ciudad de México. Y pues participan allí diversos tipos de juristas, de académicos, muchos locales, otros tantos de acá de la Ciudad de México, y uno que otro internacional nos manda artículos y análisis. ¿Recibe usted artículos si alguno de los, digo, porque tenemos muchos abogados que nos siguen, ahora ya hemos creado un nicho y tenemos muchos abogados que siguen el programa? Sí, si alguno gusto quisiera mandar artículo con usted, gusto. ¿A qué dirección se nuestra revista es una revista de 36 páginas, no es muy extensa, pero procuramos que pudieran ser artículos no muy extensos. ¿2 cuartillas? 5 cuartillas. 4 o 5 cuartillas. Yo les puse 2, soy coda. En promedio, pero 2 entra sin ningún problema. Pero si pudieran, para que desarrollen bien la idea, pues. Pero atendiendo a los juristas de antes, que era a mano, o sea, 2 cuartillas máximo. Sí. Así es. No, porque ahora los artículos son de 20 y tantas cuartillas. Esos son chorizos y luego a veces ni los leen todos. Hay unos que sí están muy buenos. Pero una revista como tal, de tus 5 cuartillas. 5 cuartillas. ¿No? Yo creo que está muy bien planteado el problema, los argumentos y las recomendaciones y conclusiones. Siento que 4 o 5 cuartillas. Están excelentes. ¿A qué dirección se las podrían enviar? Anoten, queridos amigos. Tenemos ahí un correo electrónico. Les voy a dar el más fácil para que los que puedan enviarnos algún artículo lo hagan, y lo incluimos con mucho gusto, rogándoles que sea en promedio de 4 cuartillas, 4 o 5 cuartillas, de 3 a 5 cuartillas. Muy sencillo, es mi nombre completo, Álvaro Adame Arcos, @hotmail.com. Muy sencillo. Sencillito, queridos amigos. Para que puedan
hacernos llegar sus ¿De qué tipo es? ¿Del mundo jurídico? ¿Del tema que tema jurídico, que sea ¿Jurídico? tema jurídico, análisis y desde luego que se tenga propuesta, que tenga desde luego que tenga forma, pero también que tenga sí, fondo? sí, Claro. sí, que tenga contenido contenido y carnita. sobre todo una propuesta. Creo que por ahí va encaminado. Buscando en este afán que les decía yo, de que sea un acervo que se vaya quedando y que sea de consulta para quien Así es, va siguiendo para los los pasos. estudiosos, sí. Exacto, para los estudiantes también y para los estudiosos. Porque en estas controversias después, no, a ver, espérate, no era, a ver, ahora va el mío. ¿Eso también ha Sí. ocurrido en algún momento? No, definitivamente sí. No, procuramos darle cabida a todos los estudiosos, los que nos envíen, y sobre todo habiendo tanto tema importantísimo. Ya ves que el derecho, bien lo decía el que fijó el código, Cloutier, es constante, cambiante y sobre todo entre más avanza, más se conoce. Ahorita está iniciando o ya en boga el neuroderecho, la justicia en terapia, en fin, muchas. Lo hemos estado mirando con el doctor Laveaga, que empezó a meter esos temas, cuando empezó a meterlos más porque fue que los empezó a meter más de lleno en INACIPE, ¿se acuerda? Y como que de repente, a ver, neuroderecho, neurociencia, jurídico, a ver, psicopatologías jurídicas, a ver de qué se trata. Sí. Y ahora de repente está no, hay permeando. temas muy profundos, hay temas de veras de análisis. Y sobre todo, ¿no? Que México ha tenido grandes juristas, pero de veras, grandes estudiosos del derecho. Me ha tocado leer algunas sentencias de ministros de 1940. Hay un ministro que, por cierto, era del estado de Morelos, pero él se sentía del estado de Guerrero. Ajá. Don Teófilo Olea y Leiva. Me ha tocado leer algunas sentencias que él como ministro emitió, y de veras son sentencias que se adelantan a su tiempo. La visión que tienen. Y el otro señor, el don Alberto Vázquez del Mercado, también miembro de los 7 Sabios, en fin, México ha tenido grandes. Hay un grupo, en Guerrero hay un grupo de juristas, o hay alguien que lleve como la batuta, ¿lo sienten? ¿O vislumbran a ustedes estos líderes en la parte jurídica? Hay varios grupos, varias organizaciones. Nosotros tenemos una organización, pero hay varias en Acapulco, hay una barra de abogados, un colegio. En la ciudad de Chilpancingo, que es la capital, está nuestro colegio, y hay otras 2 organizaciones, y así en algunas otras partes del estado. ¿El colegio de abogados considera que es bueno para el mundo jurídico el llevar esta certificación, pudiéramos decir, del venir de un colegio y llevar este respaldo en todos los aspectos? ¿Ayuda al mundo jurídico? Yo creo que sí, Delia, porque pues las universidades han sacado cantidades importantes de abogados. Hay universidades que en 2 años, 3 años ya se graduaron de abogados. Entonces pensamos que estudiar la carrera implica una gama importante de conocimientos, una solidez en su carácter, en su conducta, y sobre todo que tenga bien claro el compromiso de la legalidad. Así como el doctor tiene el compromiso de dar salud a quien la necesite, así el abogado, donde perciba, donde vea que se está cometiendo una injusticia, actuar. Exacto. Actuar, llevar implícito ese compromiso. Esa vocación. Sí, como el maestro, ¿no? La vocación de enseñar. Por eso le decía la importancia del colegiado, porque al tener ese respaldo es una certificación. Es una certificación, ¿no? Una certificación, seguridad que le dices, es confiable. Porque también no vas a certificar a diestra y siniestra. Exactamente. No, sino aquel que pruebe tener el carácter, los conocimientos, la probidad, la honradez de un buen abogado. Que son características
que deberían ir inherentes Inherentes. no solamente al ser humano, pero sobre todo en esta profesión, ¿no? Sí, claro. La deontología y la ética serían materias que deberíamos llevar así Sí. Sí, de cajón. de cajón. Sí, no, definitivamente yo sabía que en Japón lo primero que le enseñan a los niños son los valores. Creo que aquí deberíamos de hacer eso. Hay una una historia muy curiosa que se dice en Japón, que dicen que en Japón el emperador solamente se inclina ante su maestro, Ujú, hablando de su emperador. sí. Entonces la importancia de los maestros, de la academia, para ellos depende de cada país, pero son conciencias evolucionadas que ojalá, queridos amigos, nosotros podamos llegar en algún momento a eso. ¿Qué les deja de tarea, maestro querido, para sus paisanos y para todos los que nos estaban mirando hoy y que se enteraron un poquito más de lo que permea en este momento en Guerrero? Bueno, yo más que dejarles una tarea, sería una exhortación, una invitación para que cada día estudiemos más, cada día seamos más académicos, cada día seamos más humanos, cada día pues tratemos de recomponer nuestro entorno, nuestra ciudad, en los diferentes aspectos, en el aspecto de la legalidad, en el aspecto ambiental, en el aspecto humano, en fin, en todos los aspectos de la vida. Procurar cada día ser mejores. La vida es un rayo de luz, conforme llega se va, y pues por lo menos que nuestra herencia, nuestros hijos, nietos, pues sea una herencia. Se sientan un poco de orgullo de Sí, nosotros. sí, eso sería mi exhortación. El exhorto que nos deja el maestro el día de hoy. Vaya, Y un saludo pues también para nuestros amigos que nos están siguiendo en tu programa tan visto, y un agradecimiento a todos los que por ahí dejaron saludo y que van a seguir dejando saludo, porque ahorita lo miran, pero afortunadamente se queda grabado en todas las plataformas y se sigue compartiendo y eso es una gran ventaja, que las palabras ahí se quedan como si fuera un libro. Así es. ¿En dónde lo pueden ver en el programa con...? Nosotros tenemos una página también de Face. Ajá. Todos los días, miércoles. Hoy precisamente. ¿Hoy miércoles? Hoy miércoles. ¿A qué horas es, maestro? Es a las 8 de la noche. En la noche. A las 8 de la noche. Hoy se llama Colegio de Abogados AC. Colegio de Abogados Alberto Vázquez del Mercado AC. Así, búsquenlo en Face y ahí entran a las 8 de la noche y ahí tendremos hoy nuestro programa. Más o menos similar. Todos los es cada 8 días. Cada 8 días, todos los días. ¿Y la miércoles. revista es mensual? Mensual. La revista mensual. se llama como tal. Abogados. Revista Abogados. En Veracruz. Revista de análisis y opinión jurídica en Guerrero. En Guerrero. ¿En sí. los puestos de revistas o en algún lugar especial? En los puestos de revistas, ahí se distribuye. Perfecto. Ahí no, se acaba. Ya ven que y nos está presumiendo que se acaba. Gracias, maestro. No, pues muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, un placer enorme que nos haya visitado y que sea la primera de muchas. Un placer tremendo estar con usted. Y en algún momento ya iremos al programa Guerrero. Claro, no, sería un gusto que recibirlos por allá. Y muchas gracias, Delia. Muchas gracias a los técnicos aquí, muy eficientes. Pues felicitarlos por su programa. Este tipo de foros está siendo muy visto, porque en nuestro caso, ¿no? Teníamos el programa en televisión. Ajá. Y en redes, y en Facebook. Bueno, en televisión nos veían unas 5 o 6 gentes, y en Face, en redes sociales, hombre, 500, 600 gentes. Pues te digo, se ve muchísimo, muchas gentes no lo ven, pero no escriben. Así es. Pero sí el dispositivo te arroja, sí, claro, la cantidad de reproducciones que hay. Así es. Y aparte se puede mirar las veces que uno quiera, no solamente cuando la televisora lo programe. Así es. Entonces es una gran ventaja. Pues queridos amigos, de verdad, muchas gracias. Gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa por un miércoles de criminogénesis más. Recuerden que si quieren buscar las revistas, queridos
queridos amigos. En www.criminogénesis.com pueden encontrarlas y próximamente, creo que próximamente va a haber la posibilidad de que incluso en los campus de INADEC las puedan localizar para quienes nos han preguntado por ellas, pero pues ya les avisaremos si sí, si no, cómo queda, porque ahí son otras cuestiones. Gracias al doctor Alejandro Carlos, gracias a la doctora Almadelia Canseco Guzmán por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos escribieron y a los que van a seguir escribiendo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Gracias a la gente de Guerrero. Y pues aquí está el programa. Un saludo al doctor Anatolio. Al doctor Anatolio González Emigdio, nuestro rector, que andaba de vacaciones, que yo creo que ya anda por aquí en la Ciudad de México. La gente de Chilpancingo, la gente de Santa María del Progreso, el doctor, me acordé de Chilpancingo, el doctor Jesús Salmerón Acevedo, que es de Chilpancingo. Sí. Un saludo a la gente que todos nos mira todos los días. Muchas gracias. Pues muchas gracias desde aquí, desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, acá en el campus Insurgente, queridos amigos, en Insurgente Sur 623, por acá estamos. Entren a la página de INADEC, www.inadec.edu.mx, para que conozcan toda la oferta educativa. Están próximas las inscripciones y tenemos también por ahí muchos diplomados en cada uno de los campus, el que más les quede, el que más les guste, el que más les convenga. Por favor, en todas nuestras páginas también nos pueden seguir como INADEC y encuentran toda la oferta que tenemos en el interior del país también. Soy Delia Linares Alvarado y a nombre de todos los que integramos el equipo de aquí del programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, muchas gracias. Los esperamos el día de mañana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.